dar una charla sobre violencia de género en contexto de pandemia. Hoy día nos acompañan dos profesionales de la nueva dirección de género que se creó hace poco en la universidad. Entonces también estamos muy contentos de poder recibirlas en nuestro programa. El bachiller tiene muchos estudiantes, más de 200 jóvenes participan, se inscriben anualmente en el programa, en una duración de un año, donde deciden vocacionalmente sus carreras y se adaptan al contexto universitario, aprenden a desenvolverse en este nuevo contexto. Así que es un año de hartos desafíos para los estudiantes y para nosotros también es muy importante generar contextos de aprendizaje complementarios, diversos, donde ellos también pueden ampliar sus experiencias académicas, y esta es una de esos momentos. Entonces agradecemos la invitación, que hayan aceptado nuestra invitación, y hoy día nos acompaña Ligia Gallardo, ella es psicóloga de la Dirección de Género, recientemente integrada al equipo, me comentaban Hilda, y también nos acompaña Hilda Hernández, profesional de apoyo de la Dirección de Género. Ambas hoy día van a desarrollar el tema de violencia de género en contexto de pandemia. Yo las dejo para ustedes en este espacio, y nosotros hacemos aplausos virtuales a los estudiantes porque no podemos aplaudirlas fuertemente. Entonces, les damos la bienvenida a nombre del equipo y de los estudiantes. Les doy la palabra, que yo voy a apagar la cámara y voy a apagar mi audio para favorecer la señal y que tampoco se escuche el ruido ambiental. Las dejo a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Entonces yo voy a compartir la presentación y va a comenzar mi colega Ligia. Ya. Aún no me aparece nada. Sí, dame un segundo. Aprovecho de saludarlas a todas y a todos. Bueno, como mencionaba Verónica, mi nombre es Ligia Gallardo, psicóloga de la Dirección de Género. Hace poquito ingresé. La Dirección de Género está tomando forma a partir de este año, así que será una de las primeras de muchas instancias para empezar a trabajar esta temática importante para la comunidad en su totalidad. ¿Ya? Así que agradezco mucho los 121 asistentes. Esta plataforma es nueva para mí, así que, bueno, como tuvimos ahí una introducción, pero cualquier duda, levanten la manito y vamos dando el pase. ¿Ya? Al final de la presentación también vamos a tener espacio para responder preguntas, dudas, reflexiones. Así que, nada, siéntanse con toda confianza de consultar si es necesario. ¿Y la pudiste? Para acceder a la presentación, vas a compartir archivo y pones compartir abajo. Aparece en negrito marcado el documento y abajo aparece compartir. Y pinchas eso y se comparte la pantalla. Seguramente está... Porque no sé si yo te lo comparto, a ver si te ayudo, porque no sé si te aparece para ti después. A mí me aparecen ventanitas con sí, mira, moderador. A ver, voy a ver. Nada más. Sí. Desapareció la ficha, no está cargado. Sí, no aparece. Acaba de eliminar, alguien acaba de eliminar el archivo. Porque yo entré y no se ve. Perdón, estoy subiendo de nuevo el correcto porque había cargado uno que no era. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Ya. Rellenamos mientras tanto, entonces. Sí. Entonces, sí, ahí se cargó. Entonces ahora pincha la presentación y después pones compartir ahora. Listo. Ahí sí, ya. Perfecto, se ve perfecto. Apago mi micrófono y dejo entonces a Ligia. Ay, yo no veo. A ver. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? ¿Gritos? Súper. Bueno, chicos. Genial.
Ya, vamos a dar comienzo entonces a esta charla de violencia de género en contexto de pandemia. Como les mencionaba, mi nombre es Ligia Gallardo, psicóloga de la acción de género. Y bueno, para darle nomás hilo. Quería intencionar, porque es importante que conversemos sobre violencias de género. Sabemos que esta temática no es una temática que es una temática sensible, que es una temática que hoy día se conversa mucho más. Y problemas de prevalencia y de graves consecuencias para quienes la sufren. Que no hay persona que tenga o incluso dentro de su historia algún, alguna historia de violencia, alguna situación. Entonces se vuelve un problema social, ¿no? Dale nomás, Hilda. Bueno, como mencionaba... Perdón, ¿sí? tú misma con la flechita abajo que aparece al lado del número, puedes también mover tu... Sí, perdón. Genial. Les mencionaba la importancia de tocar estas temáticas. No radica solo en que sea un tema de que hoy día esté en boca de todos, ¿no? Sino de que es un problema de alta prevalencia y con graves consecuencias. Es un problema social del que tenemos que hacer cargo. Bueno, estudiantes en formas. Es importantísimo que lo tengan instalado desde su primer perfecto que estén haciendo en bachiller. No hace tiempo atrás que estábamos en formas, siquiera tenían cátedras que tuviesen relación. Me dicen, a ver, ahí, voy a hablar más lento quizás. Ya. Decía que la importancia de que ustedes también lo consideren desde el inicio de su formación como profesionales, hoy día que están en un bachiller, es importante que lo tengan instalado porque va a ser algo que va a estar a través de toda su historia, de toda su vida, su quehacer profesional y sus vidas personales también, ¿ya? Porque es un problema social, es un problema personal, que antes se pensaba personal, que se hablaba mucho de que los problemas de pareja quedan en la casa, como que fuese un problema privado, ahí no nos metemos, pero hoy día sabemos que nos implica a todas y a todos, ¿no? También se habla de violencia porque es un atentado contra los derechos humanos y de ahí también la necesidad de empezar a identificarla, de prevenir y también de erradicarla, ¿no? Y también porque la agencia de las nuevas generaciones es la clave para que esto sea un cambio cultural a futuro. Sabemos que esto data de años, es una estructura que sostiene las violencias que hoy día vemos. Entonces, el cambio cultural necesario se viene y se da a través de nuevas generaciones como ustedes que hoy día están atentos y a disposición de escuchar y problematizar con respecto a las cosas que ocurren en torno a las violencias de género. Y bueno, esto no es algo nuevo. O sea, aquí hay un cuadrito en donde hay diversas declaraciones internacionales que tienen que ver con el compromiso de erradicación de la violencia. La primera de ellas es la Declaración Universal de Derechos Humanos, allá en 1948, donde nos vimos en la obligación como humanidad de establecer un decreto o establecer declaraciones, claramente, valga la redundancia, de cómo tenemos que tratarnos entre seres humanos. La historia que veníamos trayendo de las guerras anteriores. Entonces se empiezan a hacer convenciones, pactos, declaraciones que tienen que ver con el buen vivir, con el erradicar las violencias. Entonces no es solo un tema que se dé a nivel personal, sino también a nivel de Estado, ¿no? La violencia hoy día es un tema de Estado, ya que la vulneración de derechos que implica es responsabilidad que nos convocan a todos y a todos, y deberes que interpelan también, ¿ya? Y bueno, ¿qué vamos a entender por violencia también, no? Como entenderemos por violencia todo acto que se ejerce en el contexto de relaciones asimétricas de poder, motivado por razones de identidad sexual, de género, expresión de género u orientación sexual. Es un acto de discriminación. Esto en el contexto de género, pero también sabemos que existen otros tipos de violencia y que existe así como la violencia de género, existen violencias que se dan en contexto de transfobia, xenofobia, ¿ya? Entonces, entre más cruces de violencia se dan en la estructura, más violencia vive esas personas y más conscientes tenemos que ser de eso. No es lo mismo una persona que vive en un pueblo rural
a una persona que vive en un contexto de ciudad, por ejemplo, y que es mujer, o que es migrante, o que es una mujer racializada. Hay un montón de cruces, de violencias que viven esas personas y que se van dando en el acto, ¿ya? Pero lo que principalmente determina una situación de violencia es esta relación asimétrica de poder, ¿ya? Y algunas expresiones de violencia, ¿ya? Nosotros separamos, generalmente cuando uno piensa en la violencia, se piensa en este ojo o la mano, estos afiches de no más, ni una menos, un ojo morado, pero esas son expresiones de violencia concreta, y nosotros sabemos que en el cotidiano existen un montón de violencias que son solapadas, que se dan en el cotidiano y que incluso pasan así, tan naturalizadas que pasan a ser perseguidas, porque estamos acostumbrados, y esta violencia se da a partir de un carácter estructural. ¿Qué quiere decir esto? Existe una sociedad, una cultura que lo tiene, una estructura que sostiene y que hace que esta violencia se ejecute, ¿ya? Bueno, y aquí en la lámina describimos las expresiones de violencia directas, que vendrían a ser la violencia física, la violencia sexual o acoso sexual, la violencia psicológica y la violencia económica, que la violencia económica es un tipo de violencia que no muchas veces se habla, pero que generalmente en las mujeres o en contextos de violencia de género se da mucho, y a partir de una dependencia con una persona, ya sea el agresor, existe esta dependencia y por lo tanto una vulneración a los derechos económicos, al derecho al patrimonio, arrebatarle bienes, arrebatarle, no sé, se da un montón de situaciones que también son violencia. Entonces también es necesario hablar de violencia económica, ¿ya? Cuando existe el pago de no pensión, eso también es violencia, ¿ya? Y violencias simbólicas, que son estas violencias que, como les mencionaba, están más solapadas, como que pasan ahí desapercibidas, pero que se dan, por ejemplo, en la televisión con publicidad sexista, en estas bromas, en los micromachismos, como se les llama. Bueno, de repente hace un buen tiempo escuchábamos titulares tan terribles como había un diario, bueno, existe el diario La Cuarta, que ponía de titular, hizo anticucho con la polola, como si fuese chistoso que una persona hubiese agredido con un palo, en ese caso de anticucho, a su polola y la apuñaló. Pero ellos, bueno, desde el sexismo que en los medios de comunicación, lo plasmaban así y parecía que para ellos era chistoso. Lo sabemos, sí, La Cuarta es pésima, bueno, ahí se les vino tremenda funa encima y han tratado de cambiar, pero sabemos que es algo que va ocurriendo cotidianamente. Eso ocurrió hace como 4 años atrás, pero gracias también a esto, en que se empieza a visibilizar la problemática, podemos increpar también a esos medios, podemos decir y señalar para finalmente erradicar también estas violencias. Gracias, Román, por ahí opinar. Entonces, bueno, se entienda hasta ahí. Vamos a hablar más situadamente, chicas y chicos, de expresiones de violencia en contexto de pandemia, ¿ya? Porque, bueno, todo esto es nuevo para todos y todas nosotras. Nunca nadie imaginó que íbamos a vivir una pandemia, y así como lo lejos que es vivirla, también empieza a acrecentar ciertas problemáticas, y la violencia no queda aparte, ¿ya? Algunas cosas que se empezaron a visualizar en el contexto de pandemia: la violencia doméstica o la VIF, ¿ya? Que VIF no es lo mismo que BCM, VIF es la tipificación legislativa de violencia intrafamiliar, mientras que BCM es violencia contra la mujer, ¿ya? Y le da el carácter de género, ¿ya? Cuando se habla de violencia en el espacio doméstico, ¿ya? Bueno, sabemos que las víctimas hoy día están mayormente expuestas a sus agresores, que están teniendo que convivir con sus agresores, y que esta situación de aislamiento dificulta aún más que puedan pedir ayuda. Hemos visto que desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se han implementado algunas medidas, como el tema de la mascarilla 19, como el tema del chat. Bueno, bien, lo vemos cotidianamente entre redes de mujeres, que empiezan a haber redes de apoyo entre mujeres, redes de denuncia. Bueno, las mismas redes sociales también sirven para ir denunciando ciertas situaciones. Claro, la mascarilla 19 era un protocolo de seguridad que se implementó en las farmacias, en donde las mujeres que estuviesen viviendo alguna situación de violencia se acercaran
a la farmacia y pidieran, así textualmente, me da una mascarilla 19. Entonces ahí se activaba todo un protocolo de denuncia en donde se acompañaba a la mujer a realizar la denuncia si así quisiera, preguntar qué necesitaba y así ingresarla a algún dispositivo de apoyo, en este caso, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Claro. Bueno, otra de las expresiones de violencia en contexto de pandemia que no podemos dejar a un lado es la violencia sexual. Sabemos que la gran mayoría de abusadores y agresores de niños que viven violencia, que viven abuso sexual, se da en el contexto familiar. Esto es un dato terrible porque muchas de las violencias que se perpetúan en la infancia son, si no ya a mayor edad, cuando los chicos pueden asimilar y nombrar esas situaciones que vivieron. Entonces, el contexto de pandemia significa peligro terrible para tanto mujeres que viven violencia, como también para los niños que viven violencia y abuso por parte de quienes están ahí mismo dentro de sus casas, ¿ya? Otro tipo de violencia en contexto de pandemia es el trabajo doméstico no remunerado, de cuidado y el doble rol. Sabemos que las mujeres cumplen, dado los estereotipos de género y esta violencia estructural de la que les hablé hace un ratito, se van implementando estereotipos, ya, bueno, todos lo hemos vivido alguna vez, que las mujeres tienen que preparar el almuerzo, que son ellas las que tienen que servir, que son ellas las que tienen que lavar, las que tienen que cuidar, mientras que a los hombres como que se les celebra cuando, no sé, cambian un pañal o cuidan a un niño. Y hoy día en el contexto de pandemia son las mujeres quienes tienen que cumplir con ese doble rol, incluso triple rol, quienes trabajan con las situaciones de teletrabajo, por ejemplo, cumpliendo los roles de trabajo. Ahora más encima se le suma el rol de cuidado, el rol de crianza. Claro, ahí como bien señala la Krishna, es un típico te ayudo, o sea, es como te ayudamos, pero no, es un deber de que el trabajo doméstico o las labores domésticas deben ser compartidas por todas y todos quienes integren el grupo familiar. No hay ningún rol que sea específicamente de mujeres o específicamente de hombres. Entonces hoy día comprenderán que en el contexto de pandemia se cruza un montón y eso también es violencia de género. Y, bueno, la precarización económica en el sentido de que muchas de las mujeres, también justamente por tener que cumplir labores de cuidado, labores de crianza, optan a roles de espacios de trabajo mayormente precarizados, generalmente que no aseguran sus derechos. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Se acabaron estos trabajos, quedaron sin trabajo y hoy día esto significa una precarización económica para las mujeres, ¿no? Y por otra parte, las violencias virtuales en redes sociales, ¿no? Hoy día que usamos esto mismo, esta plataforma, que tenemos la posibilidad de conectarnos, de poder desconectar una cámara, de poder desconectar un audio y la información vuela a través de la pantalla de nuestros celulares, la violencia de género no está exenta tampoco de esos lugares, ¿ya? Y es de lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? O en lo que queremos profundizar un poquito, ya que sabemos que ustedes cotidianamente interactúan a través de dispositivos y probablemente lo hayan visto, lo hayan vivido. Así que vamos a ahondar con mayor detalle en el tema de las violencias virtuales. ¿Van bien, chicos, hasta ahí? ¿Alguna idea, alguna pregunta por el chat? Bueno, voy a continuar entonces. ¿A qué referimos? Genial, gracias Sol. ¿A qué referimos con violencia de género en los espacios virtuales? ¿Ya? Importante destacar que el año 2012 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿ya? Acordó que así como existen derechos en la vida real, en la vida social, por decirlo en lo concreto, las personas también tienen derechos offline, ¿ya? Así como derechos online, cuales deben ser protegidos de igual manera como se resguardan los derechos en otros contextos, ¿ya? Y en tal sentido, da espacio a que se empiece a hablar de la violencia de género, ¿ya? Y vamos a entender, o sea, violencia de género en el contexto de Internet, y vamos a entender la violencia de género a través de Internet como todo acto cometido, asistido, agravado o en forma parcial o total por el uso de TICs,
teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico, etcétera. Y bueno, hoy día sabemos también que las redes sociales es lo que más se usa, es la mayor plataforma, y la violencia de género también se va a dar en esos contextos. Se trata de vulneraciones, ¿ya? Vulneraciones hacia las mujeres o comunidades LGBTI+, U+, a través de las plataformas de internet. El objetivo va a ir variando del atacante, ya más adelante vamos a ir viendo cuáles son las características de estos atacantes o de estos agresores o de las personas que hostigan generalmente. Pero, bueno, estos ataques se caracterizan por la denostación, la humillación y el acoso permanente hacia sus víctimas, ¿ya? Algunas expresiones de violencia de género virtual. Krishna pregunta, ¿existe una condena en Chile para las personas que filtran los famosos pack? Actualmente solo hay así como una condena propiamente tal, no existe, ¿ya? Existen líneas especializadas, Krishna, en PDI generalmente, que es la Brigada de Cibercrimen, donde tú puedes ir a hacer una denuncia y ellos tienen la obligación de tomar la denuncia en caso de que tú estés viviendo una situación, en este caso, de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Esas son las filtraciones de PAC, ¿ya? Pero sabemos, sí, todo eso se está regulando, porque claro, al final las leyes se van tomando a medida de que van habiendo casos, se generan leyes. Lamentablemente, tenemos un sistema que actúa más que previene. Pero frente a eso, sabemos que hay muchas personas que se han visto dadas, y es importante que ahí Ay, me escucho. Ahí sí, ya. Es importante que ahí también nosotros y todos también hagamos un freno cuando de repente vemos que se están divulgando imágenes de alguna compañera, cuando vemos que algún compañero en estos grupos de WhatsApp, entre amigos, se están tirando datos de quién es ella, frenar ese tipo de actitudes machistas, ¿ya? Porque eso es lo primordial, no sacamos nada con tener leyes y leyes si las acciones se siguen perpetuando. Entonces, a ver, están haciendo varias preguntas acá. Denme un ratito, chicas, para terminar de hablar de las expresiones y avanzo con las preguntas que me acaban de decir, ¿ya? Justamente lo que dice la Hilda, la agitación de grupos feministas y o de mujeres frente a estas situaciones contribuye sin duda a que la legislación avance y que todas y todos nos involucremos activamente y nos protege a todos. Justamente. Bueno, dentro de las expresiones está el hostigamiento y acoso en línea. Acá justamente la Romanet hablaba del acoso en línea, que es el hostigamiento ciberstalking que se le habla, se le menciona, que tiene que ver con el acoso continuo a través de cualquier plataforma. ¿Dónde pongo el límite yo si me hace sentir incómoda? ¿Ya? Si yo veo, que pasa mucho de esos chicas y chicos, es como, pucha, estaré dándole mucho color, estaré siendo muy alaraca, estaré siendo muy cuática, ¿no? Si a mí me hostiga, si a mí me está causando un problema, ya es un acoso y no hay quien tenga el derecho de poner en duda esa situación. Si ya está traspasando el límite de mi comodidad, es porque algo está sucediendo ahí. Están en todo su derecho de mencionarlo, pedir ayuda, nombrarlo, ¿ya? Otra expresión de violencia de género virtual es el doxing, que es la divulgación intencional de documentos. Esto tiene más que ver con material, por ejemplo, una dirección, fotografías que no tengan relación, por ejemplo, con imágenes íntimas, sino con información personal. Nuestro root, nuestra dirección, nuestra casa de estudio, ¿ya? Y bueno, con la intención de hacernos daño, con la intención de generar un perjuicio en esa divulgación. Y por último, y una de las más lamentablemente comunes, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ya que tiene que ver esto con la difusión de packs, que es lo que mencionaba hace un ratito la compañera, o también esto de recibir fotos. Dentro del acoso o de las formas de acoso y de hostigamiento, se da mucho de que existen personas quienes envían fotos y uno abre y nunca pedí, no lo quiero, me incomoda,
eso también es hostigamiento y eso también es violencia, ¿ya? Entonces, los ataques en línea en razón al género tienden a ser personalistas refiriendo a las relaciones personales o familiares, es decir, identifican o personalizan a la víctima, ¿ya? O sea, el ataque va directo. Se han visto también ataques a grupos, pero cuando es directo es mucho más complejo porque quien lo recibe no sabe cómo nombrarlo de buenas a primeras, no sabe cómo identificarlo. Y muchas veces, generalmente nosotras las mujeres, tenemos un montón de culpas, de cruces, de que no quiero ser la loca, no quiero mostrarme así, no quiero verme así, no, quizás le estoy dando mucho color. Opera también eso a nivel inconsciente para nosotros replegarnos y no nombrar las violencias. Pero si no las nombramos, no las combatimos. Entonces es importante siempre solicitar ayuda, incluso a veces quizás partir por comentárselo a nuestras redes cercanas, a nuestras amigas, a nuestras familiares, a nuestros amigos, oye, estoy viviendo esta situación, esta persona me está mandando mensajes, ¿qué hago? Y si de repente no ven soluciones, acudir a espacios más especializados para tener un apoyo. Bueno, más adelante, Hilda, también va a hablar de cómo vamos a funcionar y cómo estamos funcionando como dirección de género y cómo también vamos a ofrecer apoyo y acompañamiento en casos de violencia en donde también se consideran las violencias de género, ¿ya? Bueno, estos ataques generalmente se orientan a descalificaciones en cuanto a la apariencia física o la capacidad intelectual y por lo general son sexualizados o cosificadores del cuerpo de las mujeres, ¿ya? Algunos datos, chicas y chicos, esto es un informe preliminar del proyecto Aurora, que son unas chicas de una fundación que están haciendo un levantamiento de datos, y esto es lo más actualizado que tenemos hasta hoy. Son datitos que se recopilaron entre abril y junio de este año, en donde se encuestaron a mujeres y disidencias, ya que hayan sufrido violencia en espacios digitales. Un 73,8% de las personas encuestadas declara haber recibido algún tipo de violencia, tal como violencia verbal, hostigamiento o acoso, envío de imágenes sin consentimiento, difamaciones, amenazas, o han sufrido las pérdidas de su cuenta a través de hackeo o de accesos no consentidos a sus cuentas, ¿ya? Es importantísimo ver las formas en las que se va ejecutando esta violencia, porque muchas veces, como mencionaba hace un ratito, están súper naturalizadas. Esto de entregar la clave, pero hay una antesala a eso. No es que si tú no confías en mí, es que si tú no quieres mostrarme con quiénes tú te juntas, tú no tendrías ningún secreto y por lo tanto no tendrías por qué ocultar la clave de tu celular. No, ahí cada uno sabe hasta dónde llega ese límite de la privacidad, ¿ya? Y si yo no quiero dar mi clave, si yo me siento incómoda con que mi pareja se meta a mis redes sociales, hay que poner ese límite, ¿ya? Independiente, porque ya eso es una herramienta de manipulación. Y eso ya, se los doy firmado, chicas y chicos, va a una situación de violencia en el contexto de pololeo en este caso, ¿ya? ¿Quiénes señalaban como atacantes las personas que encuestaron en esto? Benjamín me dice se corta, ¿se escucha bien? Ah, ya, perfecto. Ya. Los atacantes generalmente fueron reconocidos como usuarios anónimos o perfiles falsos, ¿ya? Generalmente estos famosos bots también, que son como estos perfiles muy peleadores, fueron como los atacantes, violencias verbales, ¿ya? Que tienen que ver con esa interacción más inmediata, ¿ya? Pero también se identificaron como atacantes parejas o exparejas, eso en un 18,1%, y hombres de su entorno posibles de reconocer, es decir, compañeros de trabajo, compañeros de curso, personas que ellas reconocen en un 14,8%. Había otra pregunta dentro de ese informe, en donde a las chicas también reconocían o podían reconocer o tenían una idea de quién podía ser, por ejemplo, en el caso de perfiles falsos, quién eran quienes la estaban agrediendo. Podían imaginarse. Y bueno, algunos efectos también que tiene la violencia de género en Internet, ya alteraciones a nivel emocional, autoestima y afectación con nuestros cuerpos, ya, o sea, si tenemos a alguien que a través de una pantalla
está constantemente señalándonos nuestro cuerpo, nuestros defectos a juicio de él, frente a los ojos de él, porque claramente sabemos que si nosotras mantenemos una autoestima o empezamos a frenar esta situación, no tendría que tener alguna acción, pero sabemos que hay personas que aún están trabajando en esos temas y pueden tener alteraciones a nivel emocional, a nivel de autovaloración, ¿ya? Otro efecto es la sensación de vigilancia e inseguridad, y que creo que esta es una de las más predominantes, o sea, ir caminando por la calle sin saber si hay un ojo que nos está acosando, está vigilando, que nos está sacando fotos, que nos están grabando, da una sensación terrible de inseguridad, ¿ya? Problemas psicológicos, ya en el caso de que hayan crisis de ansiedad, en el caso de que hayan depresiones anteriores, o incluso que la misma situación de violencia ya recurrente lo pueda generar, ¿ya? Esto, claro, ahí Paulina también lo menciona, que a pesar de ir caminando, bueno, es una situación que vivimos todas en este texto, en esta sociedad donde la violencia es una constante, de que tenemos que ir caminando como con un ojo para allá y siempre estar pendiente, siempre estar. Imagínense esto cuando también se da en el contexto de Internet, ¿ya? Donde ahí generalmente uno no maneja todas las herramientas, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de algunos tips también de autocuidado para también tenerlos en consideración, ¿ya? Un punto súper importante, chicas y chicos, el aislamiento, ya cuando sabemos o vemos que hay alguna compañera o compañero que esté aislándose, ya sea de manera física o de manera virtual, poner ojo, porque el aislamiento es una de las primeras señales de que esa persona está viviendo alguna situación de acoso o violencia, ¿ya? La idea es que no tengamos que nosotros salir de esos espacios, al contrario, nosotros empezar a nombrar estas problemáticas para que estos espacios sean espacios también seguros para nosotras, ¿ya? Hoy día mismo estamos aquí a través de una pantalla entregando esta información y no se trata de que después de un día para otro, yo no me meto más al computador, yo no manejo más las redes sociales, yo cierro todas mis redes, no se trata de prohibirnos porque al final ahí estaríamos cediéndoles el punto a quienes quieren estos espacios sin nosotras, ¿no? Sino ayudarnos, tejer redes de cooperación, redes de apoyo, ya entre nosotros. Y bueno, otro de los efectos, problemas de salud física, propiamente creados también por el tema psicológico, o sea, la cefalia, la sensación quizás del dolor de guata, no sé dónde voy caminando, no sé si me irán a sacar una foto, si es que prendo de nuevo el celular, me irá a llegar un mensaje de acoso, ¿ya? Entonces, estar siempre atentos a esos efectos que muchas veces pasamos por encima, es como, no le voy a dar espacio, pero si nos está afectando, hay que ponerle ojo, ¿ya? Y algunos tips de autocuidados y límites, ¿ya? Atención a las señales de aislamiento, como ya les mencioné, a tener ojo con la naturalización de las prácticas de abuso, ya con estas prácticas de que genera, sobre todo en espacios donde hay asimetrías de poder, ya que exista una situación de abuso, que existan mensajes recurrentes, que existan ahí mensajes malintencionados o declaraciones o alguna opinión sin yo haberla pedido. No es normal ya, no es natural. Hay que nombrarlas, hay que señalarlas, hay que pedir ayuda, hay que articular alguna respuesta, ¿ya? Importante porque no basta solo con el autocuidado, si tenemos autocuidado, bien, pero también hay límites de quiénes son los que ejercen estas violencias, ¿ya? Y ahí una palabra muy importantísima, el consentimiento, no es no, ¿ya? Cuando alguien ya nos dijo, oye, esta situación no me acomoda, oye, ¿podrías dejar enviarme mensajes a tal hora? O oye, no es no hay otra interpretación válida. Y si no hay un no, también es no, ¿ya? Entonces es importantísimo el consentimiento, aplicarlo también en estas esferas, ¿ya? Acompañar sin juzgar también. Muchas veces las personas que viven violencias virtuales se sienten como juzgadas, así como, ya, pero ¿y por qué no tenía ahí el Instagram privado? Pero ¿por qué te hiciste ese tipo de red social? Pero si no quería que te molestaran, ¿por qué andáis ahí? Entonces, claro, esa culpa no es algo que deba frenar el tomar acciones frente a una situación de violencia. Al contrario, nosotros tenemos que acompañar, no juzgar y no sentirnos culpables, porque quien tiene el problema ahí es la persona que está ejerciendo la violencia.
¿ya? No quien está siendo víctima. La víctima nunca tiene la culpa. Y esto en todo tipo de violencia, ¿ya? Orientar, buscar espacios donde nos puedan orientar, en este caso la dirección de género, o si tenemos algún grupo de amigas, alguna colectiva con la que sintamos alguna afinidad y que nos van a poder ayudar, siempre buscar apoyo en otras redes de mujeres, redes de amigos, de acompañamientos, ¿ya? Importantísimo. Chicos, si de repente ven que hay un compañero que de verdad reiteradamente hostiga a otras personas, buscar ayuda también, señalarle, oye amigo. Más adelante, Romanet, vamos a hablar cómo se procede en cómo tomar acciones, ¿ya? Lo va a hablar mi compañera, ¿ya? Estaba en eso, en que los hombres también, porque esto no se trata solamente de las mujeres, se trata también de qué rol tomo yo como hombre para frenar las situaciones. Y una de las acciones más potentes y más importantes, chicos, es señalar, es frenar, es romper esa complicidad silenciosa que muchas veces existe en ustedes y que van a permitir visibilizar estas problemáticas y que finalmente ojalá algún día podamos vivir tranquilos todos y todas, ¿ya? Sin violencias, por el derecho a vivir sin violencia. Y bueno, implementar algunas estrategias de seguridad en nuestras redes. Algunos se sienten más seguros teniendo sus cuentas privadas, de vez en cuando quizás limpiar nuestra cuenta de seguidores que no sabemos de dónde aparecieron, ¿ya? Tener esas precauciones, ¿ya? Importantísimo. Y bueno, ahí agruparnos entre nosotras, pedir ayuda, no sé si hay alguna duda, algún autocuidado que se les ocurra. Bueno, voy a continuar con un videíto. Hilda, si me puedes ayudar. Voy. Ahora el videito que les voy a mostrar habla acerca del consentimiento, ya, no sé si algunos lo han visto antes. ¿Se ve? Sí, se ve. No sé si se escucha. Ya, les voy a pedir que presten atención. Es cortito, pero tiene que ver con esto que estábamos hablando. Si todavía estás confundido con lo que es el consentimiento, imagina que en vez de sexo estás ofreciendo una taza de té. Tú dices, hey, ¿te gustaría tomar una taza de té? Y te dicen, ya, qué rico, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces tú sabes que quieren tomar una taza de té. Y si tú dices, hey, ¿te gustaría una taza de té? Y te dicen, ¿sabes que no estoy muy segura? Entonces tú le puedes hacer la taza de té o no. Pero ten en cuenta que probablemente no se la van a tomar. Y si no se la toman, y esta es la parte más importante, no le obligues a tomar la taza de té. No porque la hiciste, tienes el derecho de hacer que se la tomen. Y si dicen, no, gracias, entonces no hagas la taza de té en lo absoluto. Simplemente no le hagas té. No obligues a tomar té. No te enojes porque no quieren té. Simplemente no quieren té, ¿ok? Te podrían decir, ya, qué rico. Y cuando el té llega, ya no tienen ganas de tomar té. Seguramente puede ser molesto ya que te has tomado el tiempo de hacer un té, pero no puedes obligar a nadie a tomarse el té. Querían té y ahora no quieren té. Hay personas que cambian de opinión, desde que uno el agua, saca la bolsa y la sirve. Y está bien que las personas cambien de opinión, y aún así no tienes el derecho de obligarlos a que se lo tomen. Si está inconsciente, no le hagas té. Punto. Las personas inconscientes no quieren té y tampoco pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. Ok, probablemente estaban conscientes cuando le preguntaste si querían té y te dijeron que sí, pero en el tiempo que herviste el agua, sacaste la bolsa y serviste el té, ahora está inconsciente. Deberías dejar el té a un lado, preocuparte que la persona está a salvo y esta es nuevamente la parte importante. No le hagas tomarse el té. Dijo sí antes, pero las personas inconscientes no quieren tomar té. Si alguien te dice si a una taza de té lo empieza a tomar y se desmaya antes de poder terminarlo, no sigas metiéndoselo por la garganta. Deja el té a un lado, preocúpate que esa persona esté bien, porque las personas inconscientes no quieren tomar té. Créeme en esto. Si alguien te dijo que sea una taza de té el sábado, eso no quiere decir que quiere tomar té todos los días. No quiere que vayas a su casa para hacerles té, obligarles a tomárselo y que les diga, oye, pero si quisiste té la semana pasada. O despertarse y que te estén metiendo el té por la garganta y le digas, pero si tú quisiste tomar té anoche.
Si eres capaz de entender lo completamente ridículo que es obligar a tomarte cuando no quieren tomarte, y eres capaz de entender cuando la persona no quiere té, entonces no debiera ser tan difícil entenderlo cuando se trata de sexo. No, ya sea té o sexo, el consentimiento lo es todo. Listo, Ligia. Ya. Bueno, chicos y chicas, lo mismo, el consentimiento, así como, bueno, ahí lo decía, iba dirigido más que nada al ámbito del consentimiento en el sexo, es así en todo aspecto, ¿ya? Es importante saber que así como existen límites para cada uno, existen límites en el otro, y ser respetuoso de esos límites nos van a ayudar también a relacionarnos de maneras más sanas, de maneras más sanas entre todas y todos, y en un futuro también, porque es un trabajo que sea continuo y en donde nos necesitamos todos también, ¿ya? Esto no se trata de que hay especialistas en violencia y nadie más, no. Aquí es una tarea de todas y todos, y por eso encuentro tan valioso también de que hoy día estén aquí escuchándonos y implicándose también en esto. Son muchos los espacios desde donde podemos articular ayuda, desde donde podemos empezar a romper esas lógicas. Así que eso por mi parte. Ahora Hilda les va a hablar un poco de nuestra dirección, ¿ya? Que como bien mencionaba, estamos articulándonos como equipo desde hace no mucho tiempo, pero con todas las ganas justamente de empezar a problematizar y trabajar en conjunto, ¿ya? Eso. Gracias, Ligia. Entonces ahora voy a seguir yo un poco respondiendo a esta pregunta de qué hacer en caso de, pero me voy a dar una vuelta un poquitito más amplia para poder explicarles a ustedes de qué se trata la dirección de género, de dónde viene, por qué la tenemos, qué hacemos, además de recibir denuncias. Entonces voy a partir hablándoles de la Dirección de Género de la Universidad de Temuco. Como les comentaba Ligia, somos un equipo que está casi completo, recién de noviembre, cuando se integró Ligia. Lo componemos la doctora María Cecilia Fernández Darraz, que es, aparte de experta en género y educación en términos de investigación, es también una de las académicas que participó de la Comisión de Género, que es un poco la precuela de la dirección. Nos componemos también de Camila Saldías, que es nuestra abogada, que además también trabaja en el Centro de la Mujer de Temuco, por lo tanto tiene una vasta experiencia en atender a personas afectadas, especialmente mujeres afectadas por violencia de género. Y Ligia Gallardo, que es nuestra psicóloga, ya la conocieron, ella también es experta en género, ella fue la coordinadora regional del programa de acción de Cernamec en Iquique, y hoy día tenemos la suerte de tenerlos con nosotros. Y la última persona que compone el equipo vendría siendo yo, que soy socióloga de profesión, y mi cargo es de ser profesional de apoyo. Entonces, les voy a contar que ustedes están en bachiller 2020, por lo tanto tal vez no tengan la experiencia de haber vivido desde dentro de la universidad esto que se denominó el Mayo Feminista del 2018, pero sin duda, y a pesar de que aun cuando las universidades venían trabajando, algunas ya más avanzadas que otras, en algunas tenían protocolos o reglamentos que normaban el tema del acoso sexual, el abuso sexual, en particular la violencia en términos sexuales, a partir de esta ola que al parecer tomó a muchos por sorpresa, pero a las que veníamos trabajando en temas de género o en organizaciones feministas, nos llegó como una consecuencia natural del trabajo que venían haciendo muchas feministas ya desde, por lo menos desde el tránsito a la postdictadura en los 90 con la creación del Cernamec. Entonces teníamos brechas y desigualdades estructurales, insistimos en esto, de género en el sistema educacional, no solamente en la Universidad Católica, no solamente en las universidades chilenas, sino en las universidades a nivel mundial. Entonces, lo primero que se comenzó a visibilizar fue el tema del acoso y la violencia sexual. Muchas estudiantes siendo acosadas por
por académicos, donde su avance curricular dependía de si se llevaban bien con ellos o no, si les hacían algún tipo de favor vincular, etcétera, pero esa era la punta del iceberg. Si han visto algunas infografías muy viralizadas, es que las violencias de género funcionan como un iceberg. En la punta y sobre el nivel del mar tenemos las violencias físicas y sexuales y por supuesto los femicidios, que son los casos más extremos, pero abajo y construyendo, como decía Ligia, el camino para que se pueda llegar a una violencia tan radical como es un femicidio, hay muchas otras desigualdades y discriminaciones. Entonces, claro, los estudiantes y las académicas de las universidades de 2018 comenzaron a hablar con más fuerza y con más difusión en los medios de comunicación tradicionales acerca de la discriminación que enfrentaban en todos los ámbitos de la universidad, no solamente cuando se enfrentaban a situaciones de acoso, la discriminación, por ejemplo, por qué ciertas ayudantías se le ofrecen siempre a hombres, o por qué cuando recién egresan de las carreras, generalmente los puestos de trabajo que ofrecen las mismas universidades son adjudicados a estudiantes hombres y no mujeres, etcétera. La segregación de género, hay algunas áreas de conocimiento que están fuertemente masculinizadas y otras que están fuertemente feminizadas. Estamos pensando, por ejemplo, en el área de las ingenierías, las matemáticas, la tecnología, las denominadas STEM, que está muy masculinizada, y también estamos pensando en las carreras de la salud y de la educación, fundamentalmente, que están muy feminizadas precisamente porque como la violencia y las jerarquizaciones y las inequidades de género son estructurales, estas carreras de salud y educación son una especie de prolongación de las tareas que las mujeres históricamente hemos realizado en el ámbito doméstico, que es cuidar de otros, ¿no? Bueno, y dentro de las carreras, por ejemplo, de la salud, claro, tenemos una segregación horizontal, donde las mujeres son las que más se matriculan en esas carreras, pero también tenemos una jerarquización vertical, que es, claro, las mujeres son enfermeras, son terapeutas educacionales, son fonoaudiólogos, etcétera, todas carreras muy importantes dentro del ámbito de la salud, pero quiénes son los médicos y quiénes son los especialistas, bueno, lo podemos ver con estas separatas que han salido últimamente en el diario, una declaración de ginecólogos firmada por ginecólogos hombres, ¿no? Ahí podemos ver este tema que se ve estructuralmente en las instituciones de educación superior. Y por supuesto el sexismo en la educación, que es desvalorizar los esfuerzos de las mujeres, invisibilizar las carreras exitosas que muchas de nuestras académicas, incluso en nuestras universidades, tienen, etcétera. Este era entonces el contexto general en que nos encontrábamos en el 2018, donde este movimiento feminista de mujeres, impulsado principalmente por las estudiantes, pero también secundado por muchas académicas que estaban experimentando en carne propia, sin hablar también de las funcionarias, las administrativas y estas relaciones de poder verticales que se producen con su jefatura generalmente masculina. En este contexto estábamos cuando no estuvimos exentas como universidad de algunas situaciones de connotación pública y también con un movimiento de asamblea de mujeres y disidencias sexuales que impulsó una movilización que fue histórica, referida incluso por los y las estudiantes de esa época, porque fue la primera vez que la universidad de alguna manera se dio y reconoció que eran muy importantes las demandas, que no eran un grupo de chiquillas histéricas, digamos, ¿no? Nos tomaron en cuenta y se formó primero una comisión de género que tuvo como misión redactar la política de género para la Universidad Católica de Temuco, que se promulgó entonces con un decreto de rectoría en junio del 2019, y que como uno de los mandatos de la política establecía la creación de una dirección de género que fuese la encargada de operacionalizar, o sea, de que estos 7 lineamientos que estamos viendo aquí se hicieran carne en la institucionalidad de la Universidad Católica y de manera transversal. Tenemos algunos principios fundamentales de esta política que son la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, la interculturalidad y el respeto por la diversidad, que son también parte del sello de la Universidad Católica.
Entonces no podíamos no tener algo que hablara de equidad de género en este entendido. Entonces tenemos 7 lineamientos básicos, que es lo que la dirección va a estar tratando de implementar a través de distintas acciones, y son: el primero es la visibilización y el diagnóstico permanente de brechas y desigualdades de género en la universidad. Para eso estamos elaborando un primer diagnóstico institucional con perspectiva de género, que recoge datos de registro institucional, donde podemos ver, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres se matriculan en qué carreras, cuántos hombres y cuántas mujeres son, no sé, decanos o directores de carreras o de programas, cómo está el tema de la distribución de cargos de toma de decisiones, etcétera. También vamos a tener una segunda etapa, que es una encuesta que prontamente estará a disposición de toda la comunidad universitaria a través de sus casillas de correo institucionales, donde queremos indagar un poco en cómo son las percepciones que tienen los y las miembros de la comunidad universitaria respecto de si hay o no violencias de género, si hay o no desigualdades de género en la universidad. Y una tercera etapa que tiene que ver con una recogida de datos más profundos a través de entrevistas a actores y actrices relevantes de la comunidad. El segundo eje, entonces, es la incorporación de la perspectiva de género en itinerarios formativos de pre y posgrado. Para eso, una de las primeras acciones que estamos realizando, justamente partimos esta semana, es una capacitación en transversalización, efectivamente, de la perspectiva de género en docencia universitaria, dirigida a la Dirección General de Docencia y algunas otras unidades asociadas que participan de, por ejemplo, la actualización curricular maya, que toman decisiones a la hora de incorporar o no optativos en las carreras, etcétera. El tercer eje, que aquí no se ve muy bien, es la promoción de un uso del lenguaje no sexista en todos los espacios de la universidad, tanto en las comunicaciones internas como en las externas. Pensamos en el lenguaje como algo más que el lenguaje escrito oral, también el lenguaje a través de las imágenes que proyectamos. Por eso, entre otras acciones, nos hemos estado reuniendo con la Dirección de Comunicaciones para ver cómo, por ejemplo, la campaña de admisión incorpora en igual medida imágenes masculinas y femeninas, avanzando un poco a incorporar también otras imágenes que no pertenezcan a esta división binaria de los sexos, y el eje 4, que es el de prevención y sanción de toda violencia de género, con especial énfasis en la tolerancia cero al acoso sexual, que es un poco desde donde se enmarca este tipo de charlas y talleres que hemos estado realizando con diferentes carreras. La conciliación de la vida familiar y de las actividades universitarias. Entendemos que, por ejemplo, los estudiantes madres, padres, o que tienen responsabilidades de cuidado, no sé, cuidar adultos mayores, cuidar sobrinos, etcétera, tienen una carga diferente a la que tiene un estudiante o una estudiante que no tiene esas responsabilidades de cuidado, y hay que poner atención a ello. También enfocado en el estamento de los y las funcionarias, que debido a las jornadas laborales muchas veces no tienen con quién dejar a sus hijos en las jornadas de las tardes o de las mañanas, dependiendo de cuándo sus niños vayan a clase, etc. Para eso, la primera acción concreta fue que realizamos una encuesta de esta situación en contexto de pandemia. Tuvimos un muy alto nivel de respuesta. Los resultados están colgados en la página institucional por si alguien los quiere revisar, o se los podemos mandar directamente a Verónica para que los socialice. El sexto eje de la política es el fomento de la investigación científica con perspectiva de género, entendiendo que incorporar perspectivas de género no es una cuestión como de agitar, agregar mujeres y agitar, o de hacer investigaciones sobre mujeres o sobre temas que estereotípicamente asociamos a las mujeres, sino que incorporar perspectiva de género en la investigación mejora profundamente la calidad de esta, porque lo sabrán tal vez más adelante los que ingresen a carreras que tengan que ver con esto. Cuando uno define la muestra con la que va a realizar algún estudio, sería absolutamente un despropósito que en la muestra no estuviesen igualmente representadas hombres y mujeres, porque efectivamente los fenómenos sociales, las políticas públicas afectan diferenciadamente a hombres y mujeres, y hay que diseñarlas con esa perspectiva. Y por último, el séptimo eje de esta política que nos enmarca institucionalmente es aplicar perspectiva de género en la extensión y vinculación con el medio. La extensión refiere a las actividades, por ejemplo, no sé, como las
presentaciones que hacen en el aula magna. La vinculación con el medio refiere un poco a programas como el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, la Clínica Jurídica, que son unidades de la universidad, pero que prestan servicios a la comunidad en general. Para nosotros es muy importante, y también nuestra abogada estuvo trabajando con la gente del CREA para establecer criterios de género durante las mediaciones familiares. Ahora voy a pasar entonces, la política de género es la que nos enmarca con este mandato de incluir la perspectiva de género de manera transversal. Para eso la Dirección de Género se crea como un ente especializado, pero que no lo vamos a hacer nosotras solas, porque nuevamente sería un despropósito. Aquí necesitamos la participación de todas y todas, y tenemos dos unidades dependientes de la Dirección de Género. Una es el Consejo Asesor, que a mí me parece muy importante de mencionar cuando nos dirigimos a estudiantes, porque es un consejo que intencionamos que tuviera representación triestamental, es decir, hay representantes de los estudiantes, hay representantes de las y los funcionarios y de las y los académicos, además de algunos representantes del cuerpo directivo, de las unidades más involucradas en esta materia. En este sentido, les quiero recordar que la Mesa Interina de la Federación está realizando primero un catastro de organizaciones estudiantiles que estén activando temáticas de género, y además están realizando un periodo de como recogida de candidatos, porque los 3 representantes estudiantiles que van a este consejo asesor son 2 de la mesa de federación y 1 que tiene que ser democráticamente electo en una asamblea general. Así que para que estén atentos ahí, porque este consejo asesor es el que va a revisar nuestros planes, diagnósticos, acciones, nos va a orientar un poco si estamos haciéndolo bien o mal, y además tiene la capacidad de proponernos acciones, planes, modificaciones, arreglamentos, etc. Así que es muy importante. Y otra de las unidades que se prende de la Dirección de Género es la Oficina de Atención y Acompañamiento, muy en la línea de este eje 4 de prevención y sanción de todas las violencias de género dentro de la Universidad Católica, y es la oficina donde Ligia, nuestra psicóloga, Camila, nuestra abogada, y María Cecilia, nuestra directora, que es trabajadora social, se van a encargar de ofrecer atención, asesoría y acompañamiento a todos quienes lo requieran, que pertenezcan a la comunidad universitaria UCTMU. Aquí quiero hacer énfasis en que para acceder a las prestaciones de la Oficina de Atención y Acompañamiento no es necesario que quieran denunciar y seguir un procedimiento sumario. La Ligia y Camila las van a asesorar y las van a acompañar en todo lo que ustedes requieran. Si necesitan atención, acompañamiento psicológico, si necesitan tal vez un acompañamiento psicológico especializado, las vamos a derivar a centros públicos o privados con los que ya tenemos convenios establecidos. Entonces, aclarar que esta oficina de atención y acompañamiento está disponible para todas las personas que se hayan sentido afectadas por episodios de violencia de género dentro o fuera de la comunidad universitaria, para recibir atención, asesoría y acompañamiento. Y si es que este episodio ustedes quieren relatar y denunciar, la intención de la persona afectada es seguir un procedimiento sumario, de acuerdo a los reglamentos de la universidad, también las vamos a acompañar, asesorar y hacerle seguimiento a en qué va su proceso, que es una de las falencias que han tenido históricamente, y nos hacemos cargo, los sumarios en la universidad, que se demoran, que las personas que inician un procedimiento sumario nunca saben en qué etapa van, muchas veces incluso las resoluciones les llegan a través de un mail sin ningún tipo de acompañamiento para procesar esa sanción, etc. La Oficina de Atención y Acompañamiento, ahora sí, en particular, entonces tiene que como principales objetivos atender y asesorar a las personas entonces que denuncian situaciones de violencia de género, ya lo decía, confluyan o no en un sumario, asesorar a las distintas unidades de la universidad, en relación a los procedimientos en casos de denuncias por violencia de género. Entendemos que para toda la comunidad universitaria esta nueva institucionalidad que da la política, la dirección, la oficina de atención y acompañamiento, el protocolo de actuación en casos de violencia de género, que les voy a hablar en un rato más, es nuevo para todas y todos. Entonces la oficina de atención y acompañamiento va a hacerse cargo de que todos y todas en la universidad estén al tanto de los esfuerzos que se están haciendo y sepan cómo acompañar
efectivamente y sin provocar revictimización a las personas que denuncian. Proponer entonces a la directora de la dirección revisiones y modificaciones a la normativa y a los procedimientos institucionales vigentes. Entendemos, por ejemplo, que cuando este protocolo de actuación y atención a víctimas, a personas que han experimentado violencia de género entre en vigencia, todavía tenemos que chocar con algunos reglamentos como los reglamentos de sumario, los reglamentos de estudiantes, etcétera, pero pierdan cuidado porque estamos trabajando muy enfocadas en hacer todas las adecuaciones reglamentarias que sean pertinentes, y para eso decirles, como tal vez en el ánimo de restablecer algún tipo de confianza, que tenemos el total respaldo del DOR y de Secretaría General. Realizar el seguimiento de los casos de denuncias por motivos de violencia de género, que era lo que les contemplaba, que era uno de los puntos débiles o a mejorar de lo que había estado sucediendo en la universidad. La Oficina de Atención y Acompañamiento entonces se va a hacer cargo de acompañar en todo el proceso y de acuerdo a los tiempos que la persona defina, para ir prestándole apoyo, porque entendemos que si alguien toma la valiente decisión de denunciar algún tipo de violencia de género, el estado emocional, anímico en el que se encuentra, por supuesto que va a estar deteriorado, y por supuesto que como universidad tenemos que hacernos cargo de que todas y todos los que participan de la comunidad universitaria atraviesen por esta experiencia de la mejor manera posible, que sea enriquecedora, que les ayude a su futuro laboral, que les ayude con sus expectativas de provocar cambios en la sociedad, y que no sea una experiencia que recuerden por lo mal que lo pasaron. Y por último, recomendar derivaciones a las instancias especializadas, además de la universidad, que es lo que les comentaba. Cuando, por ejemplo, estemos frente a una denuncia de violencia sexual que requiere, por cierto, una atención especializada y de mucha más larga duración, vamos y tenemos ya todos los convenios establecidos para que esa persona reciba atención, aun cuando la universidad no esté preparada para proveérselas. Y ahora, el protocolo de actuación en casos de violencia de género en la UCT Temuco, y con esto vamos a terminar, pero para esclarecer el tema de qué hacer, les quiero comentar entonces, como primera cosa, que es un documento que está, lo realizamos en conjunto a la dirección con la Secretaría General, el rector ya lo revisó y ahora estamos esperando que ocurra el proceso burocrático de firmar el decreto y publicarlo. Pero tenemos una autorización para mostrarles un poquitito, spoilearles un poquitito de qué se trata. Entonces tenemos primero la definición que Ligia les aportaba al principio de violencias de género. Nosotros quisimos establecerlo aprendiendo de la experiencia de otros protocolos, de otras universidades, definir el término de violencia de género en los términos más posibles para que no se entienda que solo nos vamos a referir a conductas que constituyan acoso o abuso sexual. Entonces, efectivamente, la entendemos como todo acto de violencia que se ejerce en el contexto de relaciones asimétricas de poder, motivado por razones de identidad sexual, de género, de expresión de género o de orientación sexual. Cuando hablamos de relaciones asimétricas de poder, entendemos, y es una pregunta que ha salido en otras charlas, es cuando nos dicen, pero a ver, si estudiante y estudiante tienen un problema entre ellos, ahí no hay una relación asimétrica de poder. Efectivamente, no en términos del estamento al que pertenecen, pero claro, si alguien, por ejemplo, fuese un varón ejerciendo acoso contra una compañera mujer, o fuese, no sé, una mujer ejerciendo violencia de tipo homófoba o transfoba o lesbófoba contra otro estudiante, eso también constituye una relación de poder, ¿ya? Y cuando hablamos entonces de identidad sexual, tal vez ustedes, como son más jóvenes que nosotros, ya lo tengan muy claro, pero igual lo voy a mencionar. La identidad sexual es qué tan cómoda me siento yo con mi sexo biológico. O sea, yo nací como una corporalidad con vulva, luego me asignaron el género femenino y yo me siento cómoda teniendo vulva y con que se me asigne características femeninas. No ocurre lo mismo con otras personas que
pueden haber nacido físicamente con pene, o pueden haber nacido físicamente con vulva, pero no se sienten cómodas. Eso refiere a la identidad sexual. La identidad de género, claro, la identidad sexual es el nacer con vulva o con pene, digamos. Y la identidad de género es si yo me siento cómoda con eso, si yo, aún teniendo vulva, quisiera que se refirieran a mí en masculino, etc. La expresión de género es efectivamente cómo nos vestimos, cómo nos nombramos, cómo hablamos, cómo nos gusta ser tratados, etc. Por ejemplo, hemos tenido situaciones de estudiantes trans en la universidad. A ver, no sé, se me viene a la memoria una estudiante trans femenina, que ella tenía su expresión de género como mujer, por supuesto tenía una identidad de género masculina, pero la seguían tratando por su nombre masculino. Y eso, como ya nos comentaba Ligia, puede producir una serie de malestares psíquicos o emocionales que constituirían violencia de género según lo que nosotros hemos definido. Y finalmente la orientación sexual, que es lo más fácil de entender, diría yo, es, bueno, si yo soy mujer, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan las personas, me gusta cualquier tipo de corporalidad o de expresión de género independiente, etcétera. ¿Ya? Ninguna identidad de género, identidad sexual, expresión de género u orientación sexual, bajo ninguna de esas como excusas, nosotros podemos ejercer violencia como otras personas en la Universidad Católica de Temuco, y eso es algo que tenemos que internalizar. Entonces, Ligia también lo decía, pero las manifestaciones de género que nosotros incluimos específicamente en el protocolo son la violencia física. Y en la violencia física les voy a leer un poquitito, o les voy a comentar un poquitito la definición lícita que tenemos en el protocolo, y es toda acción o omisión que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico no accidental a la víctima por medio del uso de la fuerza física o algún tipo de objeto o arma que pueda provocar o no lesiones externas, internas o ambas. ¿Ok? Entonces, yo diría que el punto a destacar aquí es que no sea accidental. En el fondo, si yo estoy caminando y paso a pegarle un empujón, bueno, eso fue un accidente. Ahora, si yo estoy caminando, voy directo hacia ti y te empujo, por ejemplo, si yo fuera una persona lesbofóbica, empujo a una mujer evidentemente lesbiana, bueno, eso sí es violencia física, ¿no? Por motivos de género. La violencia sexual, que violaciones, abusos, tocaciones, acoso sexual en el ambiente laboral, acoso sexual en el ambiente académico, etcétera. La violencia psicológica, que puede darse dentro del contexto de relaciones afectivas, y si los miembros, o sea, las personas involucradas en esta relación afectiva o está produciendo violencia de género, pertenecen a la comunidad universitaria, nosotros también vamos a poder actuar. En la violencia psicológica también incorporamos estas nuevas formas a través de las redes sociales, que son el sexting, la difusión no consentida de imágenes privadas, la extorsión sexual, etc. Y en la violencia simbólica, que parece ser uno de los aspectos más difíciles de entender, nos referimos, por ejemplo, a que una violencia se construye al reproducir estereotipos que ubican especialmente a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual en un lugar de discriminación, ya sea porque se les presenta como un objeto de deseo para otros, lo que muchas compañeras lesbianas han venido diciendo, que se les sexualiza, este típico comentario de a ver por qué no se dan un besito, terrible, y constituye violencia simbólica, como provocadores de otros. En el fondo, por ejemplo, si a una persona trans se le ocurriera que alguien la acusa de andarse exhibiendo o de andar provocando vestida de mujer, eso es violencia simbólica. Y, o como poco inteligentes, que es una violencia simbólica que solemos vivir las mujeres, sobre todo las mujeres, diría yo, en carreras masculinizadas, donde sus aportes a la clase no son considerados en la misma medida que los de sus compañeros varones, porque se supone que las mujeres sabemos menos de matemáticas o de ciencia que ellos. Por algo que la neurociencia y vastas investigaciones científicas han dicho que es absolutamente falso.
O otra manera de violencia simbólica es tratar como si fuesen personas desviadas, ¿no? Desviadas en el sentido de que te desvías de la norma que dice que una mujer se comporta de distinta manera y un hombre se comporta de otra, ¿ya? Otro ámbito, y ahora voy a hablar de los, bueno, protocolo, tenemos este protocolo y ahora tenemos que saber dónde denunciar. Tenemos varios organismos receptores de denuncia establecidos en el protocolo, pero los que están más cercanos a los y las estudiantes son sus jefaturas de carrera directas, sus decanaturas y la dirección de género. Nosotros vamos a, y ya creo que ya hemos hecho una primera capacitación en primera acogida y primeros auxilios psicológicos a algunos de estos organismos receptores, pero en el caso de que algún estudiante no se sintiera cómodo acudiendo a su jefatura de carrera, puede ir al decano. Y además, nosotros queremos intencionar en esta primera etapa al menos, mientras nosotros estamos capacitando y asegurándonos de que cualquier organismo de recepción de denuncias de la universidad esté preparado para acoger a las personas denunciantes de la mejor manera posible, provocándoles el menor daño, entendiendo que ya vienen desde una situación de daño, nosotros queremos intencionar que las primeras denuncias se dirijan directamente a la dirección de género y para eso nos pueden escribir en nuestro correo electrónico que va a estar en la última diapositiva, así que me lo voy a saltar. ¿Quién puede denunciar y a quién se puede denunciar? Pueden denunciar todos los miembros de la comunidad universitaria, los estudiantes, los funcionarios, personal de colaboración, prestadores de servicios, académicos, académicas, se nos saltó aquí, cualquiera puede denunciar y cualquiera de ellos puede ser denunciado. ¿Vale? No hay nadie que esté fuera de este protocolo. El ámbito espacial de aplicación, o sea, ¿qué conducta, qué sucedió, dónde yo podría denunciar? Cualquier situación de violencia de género que haya ocurrido en dependencias de la Universidad Católica de Temuco, campus, salas de clases, espacios de esparcimiento, etcétera, o fuera de las dependencias de la universidad en actividades académicas. Esto es decir, terrenos, paseos no sé si se hacen paseos de curso, pero terrenos, viajes de estudio, prácticas profesionales, etcétera, ¿ya? Siempre y cuando se ocurran en un contexto académico y que involucre como persona denunciada, como persona dada, algún miembro de la comunidad universitaria. Y aquí, esto es un prototipo del flujograma, pero tenemos aquí arriba el denunciante, que va a hacer una denuncia y se va a dirigir a un órgano receptor de denuncia, que como les decíamos, para los estudiantes hemos establecido que los más fáciles son las jefaturas de carrera, las decanaturas, y especialmente la dirección de género directamente. Cualquiera sea este órgano receptor de denuncia que reciba esta lo va a remitir a la dirección de género, y la dirección de género, que como les decía, está compuesta como en este momento por 4 profesionales, la va a derivar a la oficina de atención y acompañamiento, donde 3 profesionales. De resto, yo no participo de la oficina de atención y acompañamiento, yo tengo que ver más con temas de gestión y otros. La dirección de género va a tener que efectuar un examen de admisibilidad. Con esto quiero decir, y antes de que nadie se preocupe, no vamos a decir nosotros si es verdad o es mentira, si te creo o no te creo. Nosotros partimos de la premisa de que cualquier persona que atreva a denunciar un tema de violencia de género debe ser escuchada y su testimonio debe ser valorado en los términos que él o ella lo quiera manejar. Nosotros lo que vamos a hacer con ese examen de admisibilidad es revisar el protocolo y ver si la conducta que se nos está relatando entra en alguna de las tipificaciones que ya veíamos son bastante amplias, por lo que esperamos que nada se nos pueda quedar afuera. Con este examen de admisibilidad nosotros vamos a decidir entonces, ¿corresponde a violencia de género o no corresponde a violencia de género? No en términos de si le creemos o no a la persona que está denunciando, sino si eso está o no dentro del protocolo.
Dice, pero si uno conoce a una persona, perdón, estoy leyendo una pregunta, si uno conoce a una persona que puede estar sufriendo estos acosos, ¿cómo debería actuar, denunciar o respetar la decisión de la persona? Ah, muy buen punto, muy buena pregunta, y me voy a detener antes de seguir. El protocolo establece en alguno de sus artículos que algunas personas de la universidad, si toman conocimiento por primera o terceras personas de que está ocurriendo un hecho de violencia de género, tienen la obligación de informar esta situación a la dirección de género. Y eso opera principalmente para jefaturas, para decanatos, para jefes o directores de programas, etcétera, porque ellos son los que tienen como una responsabilidad. Para los y las estudiantes o para funcionarios, funcionarias o académicos que no tienen cargos de decisión, nosotros lo incluimos como que debiese ser algo que se tiene que hacer aunque no sea una obligación. Entendemos que muchas veces las personas no quieren denunciar por el estado en el que se encuentran. Diría yo que la mejor estrategia, y tal vez si Ligia pudiera complementarme en este sentido, sería conversar con esa persona, explicarle, ahora que ustedes ya manejan un poco más de información, que en la universidad existe una dirección de género, que ellas se pueden acercar ahí, independiente de que no quieran hacer una denuncia formal, ya sea en tribunales, que también les podemos entregar asesoría, o dentro de la universidad, pueden ir y agendar una atención con la Oficina de Atención y Acompañamiento, y en el fondo la idea es sacarle la responsabilidad a ustedes, los y las compañeras de estas personas, y ponerla en nosotras que somos las mandatadas y las, entre comillas, especializadas en este tema. Entonces lo primero sería informarle que lo que le está pasando podría constituir violencia de género, que hay una unidad especializada que la puede acompañar y asesorar, que la puede acompañar y asesorar, y una vez que ella se acerque a nosotros, nosotros siempre vamos a respetar la voluntad de la persona afectada. Si ella no quiere, aun cuando nosotros le ofrezcamos toda la atención, el acompañamiento y la asesoría, no quiere iniciar un proceso de denuncia, está bien. Es lo que esa persona necesita en ese momento, y tal vez podremos desarrollar algunas otras estrategias que le ayuden en algún momento a estar preparada para hacer una denuncia. El no es no en caso de que la otra persona se moleste. Dime. Así, Dale. nada, sí, reforzar esa idea que generalmente personas que están sufriendo violencia se piensa de que la denuncia es el fin, y como que a través de la denuncia ya, pero saber que la violencia no solo deja consecuencias como prácticas, sino también a nivel psicológico. Entonces es súper importante el acompañamiento que se pueda hacer. Y en este caso, chiquillas y chiquillos, la dirección de género, bueno, a través de la oficina, va a otorgar esa posibilidad de acompañamiento, de contención, de primera acogida, ya. Muchas veces, claro, desde la rabia que uno le da, generalmente estas situaciones, da mucha impotencia de que generalmente las cosas no se pueden resolver día, pero es súper importante ser respetuosas y respetuosos de los procesos de la víctima, porque si no, no hay un acompañamiento efectivo, y probablemente esa persona va a seguir replicando, quizás ya no pongámonos en el caso, tuvo una situación de violencia con su pareja, ya, logró salir de esa situación de violencia, pero ella nunca logró entender que relacionarse de esa forma es violencia, y por lo tanto puede que termine con ese tipo, pero probablemente se va a generar vínculos o seguir vinculando con personas del mismo tipo, y va a seguir manteniendo relaciones violentas a lo largo de su vida. Entonces, para que una persona rompa con esas pautas, es un proceso que tiene que ser súper, súper contenedor, y como compañeros y compañeras, acompañar desde el respeto, nunca obligar a alguien a denunciar. Y en ese sentido, bueno, la dirección cuenta con las especialistas para que eso también pueda generar, si es que en el futuro desea hacerlo. Sí, súper, sí, eso, mucha insistencia en el respeto a los deseos de la persona que ha sido afectada por eso, porque muchas veces cuando nosotros
con la mejor de las intenciones y por ayudarles empezamos a decir, lo que tú tienes que hacer es esto, 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 y si no haces esto, no sé qué, está muy mal y deberías hacerlo, les ponemos una presión y les ponemos unas metas que para el estado en el que están esas personas en ese momento son irrealizables. Por eso, como decía Ligia, siempre es muy necesario el acompañamiento especializado para que esas personas puedan ir desarrollando estrategias que les permitan ellas mismas tomar acción, porque es muy importante para las personas que han sufrido episodios de violencia de género volver a sentirse que son capaces, ¿no? Esa es una de las consecuencias de la violencia de género, que uno queda como pensando que soy lo peor, o a veces uno se culpa y dice, ¿por qué llegué a esto? Qué sé yo. También cuidado con emitir juicios, por ejemplo, en específico cuando se trata de violencia en el pololeo, muchas de las respuestas que nos salen como de la guata es decirle a la amiga como que, ay, es que esto es una relación tóxica. Y es como que, mira, decirle relación tóxica puede ser una forma de minimizar un episodio de violencia de género que efectivamente podría escalar. Vuelvo entonces al protocolo. Una vez, si se define en este examen de admisibilidad que corresponde a violencia de género, la dirección emite un informe a Secretaría General que va a revisar todos los reglamentos de la universidad y va a decidir si procede o no procede sumario. Si procede el sumario, se instruye el sumario y todo el proceso que sigue posterior ya es independiente del protocolo y tiene que ver con los reglamentos que hayan vigentes. Pero incluso durante el proceso que dure este sumario, si es que se llega a sumario, aunque no dependa del protocolo de actuación de la dirección, insisto, la Oficina de Atención y Acompañamiento las va a seguir acompañando durante todo este proceso. Ahora, si Secretaría General dijera no procede sumario porque sabes que, bueno, tú lo calificas ese protocolo como violencia de género, pero aquí en ninguna parte del reglamento dice que esto es violencia de género, nosotros como Dirección de Género, y es lo que vamos a hacer, vamos a insistir. Les vamos a volver, Camila en este caso, nuestra abogada, va a volver a revisar aquello que nos haya dicho Secretaría General y vamos a ver todos los argumentos jurídicos y administrativos para que, si esa es la voluntad de la persona denunciante, el proceso se lleve a cabo. En el protocolo de actuación están contempladas medidas de acompañamiento y atención y medidas administrativas de protección. Las medidas de acompañamiento y de protección las define la Oficina de Atención y Acompañamiento y se pueden dar con o sin proceso sumario. Las medidas administrativas de protección consisten en, por ejemplo, si hay dos estudiantes que están involucrados en un caso de violencia de género y comparten la sección, si hay otra sección, se podrá sugerir a la autoridad competente, que en este caso sería Jefatura Carrera, Departamento, Decanatura, que se separe a estas personas para que no tengan que encontrarse cada clase. Y en este sentido también quiero aclarar que nosotros como dirección y como Oficina de Atención y Acompañamiento tenemos el deber de acompañar a las personas que denuncian. Las personas denunciadas, que nosotros entendemos que por supuesto es un tema complejo, muchas cosas pueden estar pasando en su vida, probablemente seguramente necesitan un proceso de reeducación, pero para nosotros no estamos enfocadas en esas personas, en los denunciados, digamos. Los denunciados podrán acercarse a cualquier otra repartición de la universidad o a cualquier otro organismo público o privado que les pueda brindar acompañamiento durante ese proceso, pero nosotros estamos enfocadas en las personas afectadas, ¿ya? Y nada, los correos, nuestro correo que es direcciondegénero@uct.cl y en redes sociales nos pueden seguir en Instagram en Dirección de Género UCT. Eso, en el Instagram van a encontrar noticias de lo que estamos haciendo, prontamente vamos a iniciar una campaña de difusión precisamente para la erradicación de todas las formas de violencia, y en el correo nos pueden escribir tanto para tomar contacto con la Oficina de Atención y Acompañamiento, o si tienen alguna iniciativa, alguna idea, alguna inquietud, como por ejemplo Verónica nos escribió,
para organizar esta charla. Ustedes también como estudiantes, y hemos hecho otras charlas que han emanado desde el interés de las y los estudiantes, así que bienvenidos todos sus correos. Otra pregunta que también salió en otra charla es: nunca molestan, jamás molesten, jamás piensen, no, lo que pasa es que no sabía si lo que pasaba en realidad era tan importante. Veámoslo juntos, ¿no? Veámoslo juntas, si es importante, qué quieren ustedes. Así que por mi parte yo termino y no sé cómo continuamos desde ahora, Verónica. Los dejamos para que realicen su actividad de reflexión. Muchas gracias. Fabiola va a tomarse la palabra para explicar la actividad y después podemos tal vez abrir la posibilidad de preguntas. Si hay preguntas para cerrar, paramos la grabación y dejamos unos minutitos para consultas, ¿te parece? Dale, Y voy a Fabiola voy a dejar de compartir, ¿vale? Ya, perfecto. Fabiola se va a demorar solo 2 minutitos para explicar la actividad porque es posterior a esto, no nos vamos a quedar ahora en la actividad, sino que después cada uno se conecta y la resuelve. La desarrolla. Lo lograba. Sí. Hola, ¿cómo están? Estaba aquí Hola, calladita hola. yo. Bueno, yo voy a explicar la actividad que vamos a desarrollar en los cursos de las clases de gestión personal, de taller de gestión personal y orientación vocacional. Y voy a compartir la pantalla un poquitito para mostrarle a los estudiantes la herramienta que vamos a utilizar para vaciar sus reflexiones. Tenemos un par de preguntas de reflexión que nos sugirió la dirección de género y las acomodamos un poquito al contexto y acá se las voy a mostrar. Esto que ustedes ven acá es un Padlet. El nombre dice Padlet estiloso, pero en realidad el nombre viene definido por defecto, por lo tanto no lo puse yo porque me crea estilosa ni nada. Y aquí ya puse un primer cuadrito donde están las preguntas. Dice: considerando el aprendizaje de la charla, violencias de género en el contexto de pandemia, reflexiona sobre las siguientes preguntas. Relata una ocasión donde hayas vivido o sido testigo de violencia virtual, y si fueras tú la persona afectada, ¿cómo lo manejarías? Esto es considerando lo que aprendimos hoy. ¿Ya? Para ustedes poder participar de esto es bien sencillo. Yo ahora a todos los agregué. Están todos agregados en este gran muro virtual que es gigante. Como ven, aquí hay cerca de 300 estudiantes agregados y voy a agregar también a sus profesores del taller de gestión. Y para poder poner su opinión, ustedes simplemente van aquí al circulito que dice más, lo aprietan y va a salir un cuadrito donde ustedes pueden incorporar su reflexión. Le ponen un título, que puede ser su nombre, para que quede ahí definido quién fue el que escribió la reflexión. Pueden ustedes acompañarlo de distintos recursos virtuales, por ejemplo, si quieren tomar una foto de ustedes, si quieren grabar un video pequeñito donde ustedes salen hablando y contando su opinión, si son más hábiles con el lenguaje hablado, oral, ¿cierto? Grabar su voz, grabar la pantalla para mostrar alguna cosa, hacer un dibujo, cargar una foto, un link o cualquier cosa que ustedes necesiten. Hola, Magdalena. Y aquí va a quedar su post, que va a ser una respuesta a eso. Sus compañeros también le pueden responder, ¿ya? Una vez que ustedes escriban algo, ya les pueden responder, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer que ustedes accedan a este muro gigante? Le vamos a pasar este link a cada uno de los profesores del taller de gestión personal para que los publiquen con las instrucciones en su Educa, de manera que ustedes, en el plazo definido por su profesor, puedan responder a estas preguntas y pueda ser compartido con cada uno de sus compañeros de todo el bachiller y no solamente de su sección. Y sus profesores también puedan tener acceso a ver su participación. ¿Les parece, chicos? ¿Queda claro cómo funciona? Chicos y chicas. Sí, cuando los profesores les den la orden y les digan ahora ya, ustedes se ponen a hacer su reflexión, pero mientras tanto pueden ir pensando en lo que van a responder aquí.
¿ya? Lo pueden hacer audio, video, escrito o con los recursos que ustedes consideren necesarios para explicar más claramente lo que quieren decir. Esa es la explicación. Me retiro lentamente. Muchas gracias, Fabiola. Esa herramienta es muy práctica para poder hacer foros y además, como dices tú, que queda en un muro, entonces permite harto el poder conocer también la opinión de los demás. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Te parece si alguien tiene alguna pregunta? Damos unos minutitos, ya estamos bien pasados en la hora, pero podemos dedicar 5 minutitos más a preguntas. No sé si alguno de los estudiantes. Voy a parar la grabación para que quedemos más en privado.